Buenas tardes, chicos. Pues bueno, ya llegamos prácticamente a lo que es nuestra semana 4. Aquí ya nosotros vamos a empezar a ver la parte pues la parte ya de la oralidad como tal. Hay que recordar que estas fases en materia penal se empiezan a dar en diferentes formas, en diferentes cuestiones. Una de ellas, prácticamente una de las más importantes, antes de lo que nosotros conocemos ya como la fase intermedia, ¿no? En esta parte o en esta fase oral, hay que recordar que nosotros decíamos o que nosotros platicábamos de todas las actuaciones que se iban a dar. Bueno, ¿qué pasa con estas actuaciones? Estas actuaciones, pues prácticamente son para que a nosotros nos puedan dar una formalidad específica con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros hacemos y hasta cierto punto con lo que nosotros vamos teniendo. Muchas veces nosotros tratamos de entender o nosotros tratamos de asimilar realmente qué aspectos nosotros tenemos o podemos dejar de tener con la parte escrita, que eso es bien importante, chicos. Muchas veces como abogados tratamos, o mejor dicho, confundimos esta parte entre la etapa oral y la etapa escrita. La etapa escrita, yo les decía, viene en la primera parte en donde nosotros hacemos una imputación directa y nosotros decimos realmente qué es lo que a nosotros nos puede ayudar o nos puede quitar dentro del juicio, ¿vale? Una vez que ya nosotros tenemos esta parte de nuestra fase escrita, ahora sí vamos a pasar a la fase oral, chicos. En esta etapa intermedia, ¿por qué? Pues porque prácticamente es muy importante dentro de este desarrollo, porque aquí es en donde nosotros ya vamos a poder presentar nuestras pruebas y argumentos de manera oral. ¿Ante quién? Ante un juez. Y el momento en el que las partes van a poder defender las posturas y van a poder establecer realmente cómo se va a poder llevar este juicio. Muchas veces nosotros tratamos de entender otro tipo de situaciones con todo esto. Pero, ojo, así lo vamos a decir, pero muchas veces nosotros tratamos de no dar una explicación lógica con lo que está pasando. Y ese es el problema que muchos abogados tienen. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí nosotros hacemos el ofrecimiento y la admisión de todos los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que se van a dar dentro del juicio oral. En esta etapa intermedia, chicos, pues prácticamente el Ministerio Público considera, si considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, las debe de presentar. ¿Ante quién? Ante el juez. Y eso muchas veces a nosotros no le hemos dado esta parte del objeto específico, chicos. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, pues a muchos abogados se nos va. A mí en algún momento dado se me fue, en las primeras veces que yo litigaba en materia penal con el nuevo sistema, pues muchas veces nosotros tratamos de dejar de entender ¿cómo cómo podemos tener ciertos supuestos? Ojo, supuestos, chicos. Ahorita todavía no tenemos esta parte. ¿Por qué? Porque prácticamente en esa acusación, pues nosotros tenemos que agregar la lista de testigos, peritos o personas expertas que, pues nosotros deseemos que declaren en el juicio para poder comprobar la culpabilidad del imputado. Ojo, ¿esto quién lo hace? El Ministerio Público, nosotros no. A nosotros primero tenemos que ver qué tipo de pruebas, qué tipo de ofrecimiento nos va a dar nuestra contraparte, que en este caso es el Ministerio Público, y ahora sí, ya nosotros vamos a poder tener esta parte fundamentada sobre, ojo, sobre lo que realmente se está haciendo. Ahora, muchas veces nosotros tenemos o hemos visto, pues cómo, ay, ¿cómo decirlo? Muchas veces nosotros tratamos o vemos esta fase oral como parte de algo simple, pero no, chicos. Esta fase oral, para que realmente pueda iniciar, nosotros tenemos que empezar a ver o tenemos que analizar qué derechos va a tener el imputado, ¿no? Dentro de esta fase oral. ¿Por qué? Pues porque, como todos lo sabemos, en materia legal, pues tiene derecho a ser escuchado, a presentar su versión de los hechos. Y lo más importante, que se garantice su derecho de defensa. ¿Mediante qué? Mediante la oralidad.
Muchas veces cuando nosotros nos presentamos ante este tipo de juicios, muchas veces nosotros empezamos a rondar otro tipo de situaciones. ¿Qué tipo de situaciones? Bueno, pues que se nos hace muy fácil que nuestro cliente, o mejor dicho, nosotros nos enfocamos en que nuestro cliente salga muy rápido, pero en realidad no nos hemos dado cuenta de la parte de los derechos de mi cliente, del imputado. Yo voy a tratar de entender esto. Es lo primero que tengo que hacer dentro de una estructura. ¿Qué es lo que yo hago, chicos? Bueno, pues yo trato de entender o trato de decirle al juez que en ningún momento se le leyeron los derechos a mi víctima. Y si en su caso fue golpeado, pues son violaciones al debido proceso, chicos. Y eso, como abogados, muchas veces se nos va de las manos porque estamos muy impugnados o estamos muy con una parcialidad específica para poder sacar a nuestro cliente. Yo no digo que no, está bien, pero hemos dejado de lado, chicos, muchas situaciones que nosotros vemos o que nosotros podemos analizar sobre lo que nosotros estamos viendo o sobre lo que nosotros estamos analizando. Esta etapa intermedia, chicos, pues prácticamente nosotros la vamos a desarrollar pues mediante un debate, ¿no? Ante el juez de control, yo les decía, y en este debate el imputado y la víctima o el Ministerio Público, ¿no? En el caso que corresponda, a través de sus abogados o por ellos mismos, ¿no? Que podrán presentar las pruebas ante el juez y dentro del juicio de control para que puedan decidir el juez va a decir cuáles son admitidas. El valor probatorio de todo esto, chicos, muchas veces nos dice a nosotros qué es lo que realmente estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal dentro de las pruebas. ¿Por qué? Pues porque las pruebas son determinantes en materia penal son muy sensibles, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues entonces el juez empieza a evaluar esta esencia para poder garantizar un juicio justo. Ojo, en teoría. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros tratamos de entender estas formas de una manera muy equitativa para poder generar una credibilidad dentro o fuera de esta prueba. Muchas veces a nosotros nos dicen si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Y eso a nadie, o por lo menos yo no he visto que nadie le tome ciertas formas a parecer. Cuando nosotros entendemos esto, chicos, muchas veces, ahora sí, tenemos que tratar de entender cuál va a ser ese valor probatorio que va a tener una prueba. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día nosotros tenemos que analizar los momentos importantes de una prueba dentro de esta fase oral, ¿vale? Hay una parte, chicos, eso lo vamos a ver yo creo que en la siguiente clase sobre los vicios formales de la acusación. Estos vicios formales de la acusación tienen que ver con la prueba y tienen que ver con todo aquello que nosotros podemos hacer o podemos dejar de hacer en su momento para poderlo entender, ¿vale? Ahora, por otro lado, tenemos pues, las acusaciones o los acuerdos probatorios que se pueden llegar a dar. ¿No? ¿En base a qué? En base a garantizar un juicio justo, chicos, y equitativo, como yo se los decía. Muchas veces nosotros tratamos de asimilar o tratamos de entender qué aspectos tratamos de manera fundamental y empezamos a dejar de lado lo que realmente importa, cómo inicia esta parte del proceso. La contradicción de nuestros alegatos que empiezan a generar o que se empiezan a dar como parte fundamental de lo que yo ya tenía, ojo, de lo que yo ya tenía, me va a dar o me va a dar ciertas premisas para que yo pueda entender una formación estructurada de una decisión judicial. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros, a pesar de que ya hayamos prestado o dado nuestros alegatos, aquí sí vamos a poder debatir, chicos, sobre lo que realmente sirve o no sirve dentro de esta parte judicial que es la fase oral. Muchas veces tratamos de entender el sinónimo, ¿no? Del abogado, que es buscar esa justicia, chicos, pero no nos hemos dado cuenta en cómo nosotros podemos debatir la parte esencial del juicio, ¿no? ¿Que es quién? El juez de control, porque él es el que va a decidir sobre nuestro cliente y sobre lo que nosotros tenemos que realmente tiene que estar aparejado
con lo que nosotros estamos buscando. Si nosotros lo hacemos de esa manera, bueno, pues entonces estos alegatos nosotros los vamos a poder llevar o nosotros los vamos a poder entender como parte de una formalidad. Y esta formalidad a mí realmente me va a decir si puedo o no puedo entender este cambio. ¿Con qué? Pues con lo que yo ya tenía, con lo que estoy buscando y con lo que con lo que a mí me pueden llegar a dar. Y a eso se le conoce como garantía de transparencia. Dentro de esta fase oral, en la etapa intermedia penal, ojo, para poder garantizar esta transparencia en el proceso, nosotros lo vamos a desarrollar o se desarrolla de una manera pública. Ojo, nosotros lo tenemos que hacer mediante una transparencia que va a fortalecer una decisión judicial. Hay que decirlo entre comillas, eso es lo que nosotros estamos buscando, la garantía de la transparencia. Pero la realidad es otra. La realidad me dice que cada uno de nosotros trata de entender o trata de formular un cambio específico con cada uno de los aspectos que tiene. Y eso a mí me tiene que dar o me tiene que reducir mis costos. Ojo, mis costos y mis costas dentro del proceso probatorio. Y ese proceso probatorio a mí me va a decir si realmente tiene una función específica con cada una de las cosas que yo estoy haciendo, o me va a decir que pues lo estás haciendo mal, ¿no? Como abogado prácticamente lo estás haciendo mal. Muchas veces nosotros tratamos de buscar o tratamos de asimilar cada una o cada uno de los aspectos específicos dentro de una audiencia, pero no nos hemos puesto o como abogados muchas veces se nos va de las manos tratar de entender cómo es que nosotros vamos a poder configurar o vamos a tratar de recopilar esas pruebas que a mí me van a servir para poder determinar o para poder contradecir los argumentos o es lo que veníamos viendo, de nuestra contraparte. Si nosotros lo hacemos así, nuestro proceso tiene que estar avanzando lento, pero va a estar avanzando, siempre y cuando yo no tenga un sistema específico probatorio o que yo no llegue a un acuerdo con mi contraparte. Muchas veces, aunque tú llegues a un acuerdo con tu contraparte, tienes que tratar de entender qué aspectos básicos vas a poder llevar a cabo y qué aspectos básicos tú tienes que ver y tolerar para poder generar argumentos y pruebas específicas dentro y fuera de, ¿vale? Muchas veces dentro de las diligencias, dentro de las audiencias, nosotros tratamos de buscar esta confrontación de argumentos con nuestra contraparte, pero no nos hemos dado cuenta, chicos, que es más fácil para mí como abogado refutar estos argumentos o estas pruebas que él tiene antes de yo confrontarlas. Y ese es el problema que muchos abogados tienen. No se han dado cuenta que es más fácil refutar que pelear. Si yo lo veo desde ese punto de vista, bueno, entonces prácticamente yo estaría del otro lado. ¿Por qué? Porque ahora sí entra la credibilidad del otro abogado, del Ministerio Público, incluso, lo voy a decir así, incluso la del juez. ¿Por qué? Porque los testimonios y las pruebas que ellos van a presentar como parte de una información verídica, nosotros la tenemos que versar o malversar en su momento para que pueda tener una veracidad con los hechos. ¿Vale? Muchas veces esta credibilidad no la hemos dejado o no le hemos dado una, una parte importante con lo que nosotros vamos a poder trabajar. Y lo digo así, ¿por qué no vamos a poder trabajar con ello, chicos? Ah, bueno, pues no vamos a poder trabajar porque cada uno de nosotros no le hemos dado esa, esa estructura dentro del juicio. Yo les decía, nosotros como abogados tratamos de decir o tratamos de entender, bueno, qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo llevo y hasta dónde lo quiero llevar. Y lo mismo la contraparte, el Ministerio Público o esa persona o esos abogados hacen lo mismo. Pero para mí como abogado es más fácil refutar algo que ellos me están diciendo para poder quitarles credibilidad de lo que ellos me están dando. Sean pruebas, sean testigos, testimonios, lo que ustedes quieran. Y entonces, si tú le quitas esa credibilidad como abogado, ellos te van a poder entender o ellos te van a poder decir si realmente va a poder funcionar o no. Y entonces, ahora sí, yo lo creo, yo lo tengo, yo lo obtengo. ¿Para qué? Para que yo pueda salir avante con este tipo de juicios. La veracidad de los hechos
tratan de entender o tratan de asimilar si realmente voy a poder cambiar o no. Un acto, no un hecho, un acto, ¿no? Que fue lo que hizo mi cliente. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando lleguen en esta etapa oral, lleguen los alegatos finales, yo voy a poder presentar qué es lo que yo hice para poder contrarrestar a mi contrario, en este caso el Ministerio Público. Y el juez me va a poder decir, bueno, a ver, según tú, lo que tú estás haciendo es parte de esa formalidad. Claro que va a ser parte de esa formalidad, pero yo no tengo, al final del día, yo no tengo, pues un tipo de prueba dilatoria, ¿no? ¿Qué es una prueba dilatoria? Pues son aquellas que se van a encontrar o que resuelven pues prácticamente sobre la marcha, ¿no? Que son imperentes e innecesarias. ¿Para qué? Para la sobreabundancia de la realidad. Prácticamente es una forma de excluir una prueba, ¿vale? Otra, ¿no? Por eso se llaman pruebas dilatorias. Este tipo de situaciones, chicos, muchas veces, y lo tengo que decir así abiertamente, muchas veces se dan como parte de una prueba ilícita. Antes de que se genere todo eso, chicos, pues prácticamente nosotros podemos decir que va a ser una prueba que va a infringir la ley, ¿no? Pero que a mí me va a poder servir. O prácticamente se generan como pruebas prohibidas que surgen, por ejemplo, con una violación a una norma constitucional, a una norma tutelada, a los derechos fundamentales. Básicamente, pues prácticamente es una, o se genera una discusión doctrinal, chicos, ¿no? Y esta se centra en identificar si la prueba ilícita, pues únicamente se va a referir a los casos cuya obtención ha sido una violación de derechos fundamentales. Y entonces sí, ahora vamos a poder entrar en materia de estos alegatos finales para que yo pueda encontrar o para que yo pueda decidir si realmente no me van a servir o si me van a servir todo aquello que yo estoy generando, ¿vale? Muchas veces tratamos de entender o tratamos de asimilar, pues no sé, como parte del artículo 211, ¿no? Por decirlo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta parte intermedia en donde nosotros vamos a poder depurar los hechos, derechos y pruebas que van a comprender todos los actos previos a una celebración de una audiencia intermedia, que todavía no llegamos hasta allá. Pero, ojo, ya me lo vincularon a proceso y esa es la parte importante. Como ya me lo vincularon a proceso, yo tengo que quitar todas esas pruebas, analizar todas esas pruebas para ver a cuáles les voy a poder quitar credibilidad. Si yo les logro quitar esa credibilidad, entonces ahora sí, yo voy a poder tener una función específica. ¿Para qué? Para que el juez en algún momento dado a mí me va a poder decir si es culpable o si es inocente, o pues no sé, dame una duplicidad de término o solicito una duplicidad de término para que él lo pueda hacer. Esta deliberación judicial, chicos, hace algunos años o hace muchos años, pues era muy tardada, incluso era petición de parte. El día de hoy ya no. El día de hoy el juez termina, lo analiza y lo lleva. Ojo, como parte de las pruebas presentadas, de los alegatos que ya le dimos, como la parte de los argumentos legales. Y esta etapa, chicos, es muy importante porque prácticamente se da pues una sentencia en donde nosotros vamos a poder considerar qué elementos presentamos dentro de esta fase oral para ver si realmente me funciona o no me funciona. O realmente estoy formulando mal esta parte como abogado. Muchas veces nosotros tratamos de entender que, qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que estamos haciendo bien, ¿vale? Hay que recordar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, chicos, pues o es una forma muy escueta, ¿no? Y nos los dice así como parte de la etapa intermedia, que únicamente tiene como objeto admitir las pruebas y establecer acuerdos probatorios. ¿Qué quiere decir? Pues que nos limita, ¿no? A una prueba, a una parte probatoria, por lo que la etapa intermedia es mucho más amplia que el ámbito probatorio. Y es por eso que el juez muchas veces se tarda en decirnos qué es lo que está pasando o qué es lo que nosotros estamos haciendo. Esta etapa, pues prácticamente nos dice que nosotros tenemos que hacer
una buena formulación de pruebas después de lo que a mi cliente le hicieron, ¿no? Pues que prácticamente fue una formulación de una acusación, como se los decía en un principio, ¿no? Incluso parte de una representación social, chicos, que tiene como objeto principal, pues ahora sí, la preparación de un juicio en forma, ¿no? Y este juicio oral se lleva a cabo antes de que nosotros podamos iniciar algo inconcluso, ¿no? Hay una parte, chicos, que muchas veces, lo vamos a ver en la siguiente clase, eso es seguro, ¿no? Que hay una parte que se llama audiencia especial, que esta viene antes de nuestra primera audiencia, después de que nos los vinculan a proceso, para poder generar o para poder entender qué es lo que está pasando. Prácticamente aquí nada más está el juez, el Ministerio Público y nosotros como abogados, ¿no? Se los digo así a grandes rasgos. ¿Por qué? Pues porque esta audiencia especial nos sirve para poder evitar esta fase, chicos. Si esta audiencia especial nosotros la llevamos a cabo, nosotros vamos a poder llegar a un acuerdo con la otra persona. ¿Por qué? Porque ya me lo vincularon a proceso y nosotros vamos a poder establecer si realmente funciona o no funciona esta parte. Si realmente funciona, bueno, pues entonces yo lo llevo a cabo. Y si no me funciona, pues no lo voy a, no tengo por qué generar un ámbito personal dentro de un juicio, ¿vale? Muchas veces, como abogados, empezamos a tomar decisiones que a lo mejor, pues a nosotros no nos corresponden, ¿no? ¿Por qué? Porque tratamos de entender o tratamos de analizar si realmente funciona, si realmente se lleva a cabo, ¿no? Hay que recordar que nosotros, yo se los decía en una de las clases, tenemos dos opciones, el juicio oral o el juicio abreviado. Si nos vamos por el abreviado, pues nos evitamos toda esta parte. Pero ¿qué pasa si nos vamos con el oral? Sí tenemos otro tipo de circunstancias para poderlo analizar y para saber que mi cliente pues es inocente, ¿no? Así como yo le creí, así como yo lo entiendo, necesito decirle al juez que le crea qué es lo que está pasando para que realmente pueda funcionar esto. Si esto no funciona así, chicos, pues al final del día no vamos a poder entender o no vamos a poder llevar a cabo, dame un segundo, o no vamos a poder llevar a cabo qué es lo que nosotros tenemos en materia penal. ¿Por qué? Porque la fase oral únicamente es esa etapa intermedia en materia penal. ¿Para qué? Para poder generar una probabilidad específica de un delito. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos o conocemos a nuestro cliente es 50-50, no más. ¿Qué pasa cuando yo entiendo que mi cliente ya está superando algo? Ah, bueno, entonces en ese entonces ya vamos 70 o 40, no sé, 30. Esta parte a mí me va a decir de manera directa, como parte de una confrontación de mis alegatos hacia sus alegatos, qué valoración en tiempo de credibilidad yo voy a poder tener y qué credibilidad va a tener la otra parte. Entonces, en base a eso, ahora sí yo voy a poder tener una garantía de derechos de las dos partes, ¿eh? Incluso de las tres, si nosotros incluimos al juez y podemos decirle qué función tiene, hasta dónde va a llegar y qué es lo que yo tengo para poder generar. Si yo lo hago desde ese punto de vista, entonces ahora sí, ¿hasta dónde yo voy a llegar? Ojo, ojo, mucho ojo con esto, chicos. Yo tengo que entender que la parte fiscal debe de comprender todos los actos de una celebración previa y una oralidad va a poder comprender la celebración de mi audiencia. Así de fácil, ¿no? Incluso si nosotros lo vemos como parte como parte de la teoría del delito, quiere decir, o tendríamos que resolver todas las preguntas Osborne, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Si nosotros las resolvemos como parte de la teoría del delito, pues entonces nosotros estaríamos ganando o nosotros estaríamos analizando una imputación directa de mi cliente para poder resolverlo o para poderlo terminar de una manera específica. Si yo lo hago así, chicos, pues prácticamente mi audiencia tendría que terminar con algo que a mí me pueda servir, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque para nosotros es muy importante tener un control provisional preventivo de la víctima, no del imputado, de la víctima. Este control provisional preventivo, chicos, muchas veces, como se presenta una acusación y se ordena una notificación de las partes, que era lo que nosotros veíamos la clase pasada, nosotros tenemos que generar o determinar, ahora sí,
la credibilidad de esa impugnación. ¿Vale, chicos? Si nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, ¿qué es lo que yo estoy haciendo o hasta dónde yo voy a poder llegar? Bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Si lo analizo y lo entiendo, pues voy a poder estar o voy a poder representar bien a mi cliente. Si no, no voy a poder, chicos, ¿vale? Antes de que se me olvide, chicos, con esto terminamos, ¿eh? Con esto terminamos prácticamente nuestra semana 4. Antes de que se me olvide, chicos, muchas veces, para que no me lo dejen de lado cuando ustedes, si es que ya litigan o cuando empiecen a litigar, quiero que ustedes entiendan que esta fase oral se puede prevenir con una audiencia especial. Esta audiencia especial que al final del día se genera o trata de generarse como parte de una representación. Y esa representación a mí me va a decir si realmente funciona o no funciona todo aquello, perdón, todo aquello que yo estoy haciendo de manera inherente. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que yo empecé a hacer desde que tuve conocimiento del juicio hasta la hora en la que yo voy a poder generar algo nuevo, ¿vale? Si no tenemos dudas, comentarios, sugerencias, regaños o reclamos, chicos, sin ningún problema, nosotros nos vamos a retirar y nos veríamos hasta semana 5. Recuerden, ya está tarea en plataforma para que ustedes pues la puedan mandar, ¿vale? Recuerden, todo se manda al correo. Pórtense muy bien, chicos, y nos vemos la próxima semana. Ya saben, cualquier duda, pues estamos ahí en el teléfono o en su defecto, pues en el correo, ¿vale? Pórtense muy bien, chicos. Gracias.